dando paso a la conferencia magistral Enfoque STEM en la educación media superior, a cargo de la doctora Diana Lorena Rubio Navarro, por lo que cedo la palabra al ingeniero José Felipe Camarena García, subdirector técnico del SENAD, quien será moderador y hará la presentación. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes también en este espacio, en esta inauguración del simposio. Sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a la maestra Diana Lorena Rubio, quien le agradezco mucho su participación ahorita en su primer conferencia magistral. Y bueno, pues le voy a comentar al respecto. La doctora Diana Lorena Rubio Navarro es profesora de Ciencias Experimentales. Tiene estudios de maestría y doctorado con líneas de investigación en neurociencias. Fue galardonada como una de las mejores docentes en STEM por el National Teacher Prize de Docentes Extraordinarios en el año 2020. Este premio es otorgado anualmente por Movimiento STEM e impulsado por Fomento Social Citibanamex. Diana es reconocida por su innovador enfoque de enseñanza de la ciencia con perspectiva de género. Utiliza diferentes tecnologías educativas para acompañar a los estudiantes a aprender de una manera efectiva. Ha implementado clubs de ciencias y hace uso de diversas metodologías y estrategias de aprendizaje. Es decir, hace que la enseñanza de la ciencia sea algo atractivo y muy relevante para sus estudiantes. Además, ha trabajado para difundir su enfoque de enseñanza a través de talleres y capacitaciones para otros profesores, y ha sido reconocida por su liderazgo en el ámbito educativo en México y en el mundo. En 2021, fue reconocida como una de las 10 mejores docentes por Global Teacher Prize, impulsado por la UNESCO y la Fundación Barkley, y este es un gran reconocimiento por su gran trabajo y un testimonio de su dedicación a la educación y al mejoramiento de la calidad de vida en sus estudiantes. La doctora Rubio participa actualmente en múltiples congresos, simposios y talleres, así como en un sinnúmero de actividades académicas organizadas por instituciones educativas públicas y privadas en diferentes países alrededor del mundo. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Diana Lorena Rubio, para que nos pueda impartir su conferencia magistral titulada El enfoque STEM en la educación media superior. Entonces, si ya estás lista, Diana, te cedo la palabra para empezar con tu ponencia. Claro que sí, muy buenos días. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí sobre todo con docentes, compañeros que conozco, que he estado leyendo aquí en los saludos. Entonces, me disculpo por todos aquellos que ya han escuchado alguna de mis charlas y a los que seguramente les hace sentido un poco las palabras que voy a hacer. Agradezco muchísimo la oportunidad. Me siento muy entusiasmada en este simposio que nos da la oportunidad de mostrar qué es lo que hacemos desde dentro de DGETI. Considerar también que DGETI para mí ha sido una institución que me ha permitido desarrollarme profesionalmente, pero sobre todo personalmente. Les voy a pedir que me otorguen permisos para compartir o, en su defecto, que pudieran compartir la presentación que les envié. Con mucho gusto, Diana. Sí, súper bien. Gracias. Sí, entonces, también yo creo que es un momento también como para agradecer mucho de lo que he logrado. No es una actividad solamente ahí está, muchas gracias. Esto no es una actividad que haya desarrollado yo en lo particular. No son logros que he hecho solamente en el aula o a título personal. Esto que les voy a presentar es producto de la colaboración que hemos tenido diferentes actores dentro del aula, fuera del aula y en conjunto con la sociedad. Agradezco muchísimo a todas las autoridades que han confiado en que la educación pueda ser una herramienta poderosa para transformar la vida de los estudiantes. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Trabajar ahora en colaboración con el SENAD me ha permitido tener una perspectiva diferente para compartir qué es lo que hacemos, pero también para visibilizar toda la capacidad que tenemos como docentes, conocer otras realidades de nuestro país, del contexto de México, para implementar este enfoque de una manera diferente.
Cuando pensamos también en otras organizaciones, en mi caso particular, Movimiento STEM ha sido un aliado fundamental que ha dado la visibilidad no solamente a mi trabajo, sino a muchos docentes de DGETI que hacen cosas maravillosas. Por otra parte, el colectivo de mujeres STEM DGETI, que son mujeres docentes, compañeras, que nos reunimos durante la pandemia simplemente para comenzar a compartir qué es lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y estos diferentes contextos para saber las realidades de nuestro país. Ha sido una herramienta, perdón, ha sido un espacio que me ha permitido también empatizar con otros contextos, conocer otros contextos, pero también incidir ellos en mi perspectiva. Hay dos organizaciones también a las que quiero resaltar, que es Cienco y Tecnodo, que son organizaciones que ahora están conformadas por egresantes estudiados del Club de Ciencias del CEBETI 118, que están teniendo un impacto bien positivo en nuestra comunidad. Y todo ello ha coincidido con esta nueva perspectiva de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que no solamente pensar en el desarrollo humano integral de los estudiantes, sino también impulsar la transformación social dentro de la escuela, pero también a través de la comunidad. Y esta imagen que tenemos aquí es una imagen que a mí me genera mucho, me mueve mucho. Cuando iba a las clases, hace 11 años que empecé, no ya más, empecé en el 2011, recuerdo que yo veía 50 estudiantes enfrente de mí y tal vez yo imaginando que esperaran que yo les diera la clase, ¿no? Pero de lo que te das cuenta revisando la literatura y teniendo un poco de interacción con ellos, es que en la opinión de los jóvenes que desiertan de la escuela, de los jóvenes y las jóvenes que desiertan de la escuela, mencionan que no les gusta, que no les sirve, que no atiende a sus intereses. Y de alguna manera, otro de los motivos por el que abandonan es porque reprueban, porque no se creen lo suficientemente buenos por sus bajas calificaciones. Y desde mi perspectiva dije, bueno, yo de qué manera puedo incidir en esta apreciación que ellos tienen y, por supuesto, en una intervención distinta. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, cuando pienso en los estudiantes, pienso en lo que ven al futuro. ¿De qué manera puedo yo acompañar el trayecto de los estudiantes para que ellos logren conquistar sus sueños, sus aspiraciones o sus objetivos? Pensando en ellos, como docente, me gusta pensar en cuál va a ser la realidad o el contexto que ellos van a enfrentar. En el caso de nuestros estudiantes que están en esta etapa de transición, que está asociada a cambios fisiológicos, psicológicos, asociados a la búsqueda de su identidad, pero también en un momento de toma de decisiones. Entonces, este momento de toma de decisiones es fundamental y es un poco lo que mueve muchas de las acciones que yo hago. Yo tomé una decisión vocacional que estaba orientada a mi género, porque además no creía que yo era lo suficientemente buena para la ciencia, así como lo mencionó Fernando Valenzuela. Entonces, cada que mis estudiantes venían conmigo a clases, yo quería que mi clase les gustara, que se apasionaran con la ciencia. Mientras yo estaba haciendo el doctorado en neurociencias, yo decía, oye, aquí hay muchos chavos que pueden llegar a los laboratorios, desarrollarse con un proyecto de vida en las ciencias, y resultaba que no era lo que les gustaba. Además, mi clase era aburrida para ellos, se dormían, en fin. Pensando en esos contextos, en la realidad del aula, pero también asociándolo al futuro, en pensar qué es lo que ellos van a enfrentar, una de las situaciones que ellos van a enfrentar son los problemas de su contexto. Que además estos problemas están organizados en la Agenda 2030 para la ONU, y que si nos preguntamos cuáles son los problemas que los estudiantes van a enfrentar o cómo podría yo desarrollar o diseñar algún reto, podríamos ir y buscar ahí cuáles son los retos o las metas de cada uno de los objetivos y podríamos tener una idea bastante clara. Pero además, lo importante es mencionar que esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en muchas ocasiones coinciden con los intereses o las necesidades de nuestros estudiantes. Y eso es fundamental, porque enganchar a los estudiantes en las aulas en este momento es difícil. Y en muchas ocasiones, como docentes, también podemos generar algunas estrategias que enganchen y que atrapen, sí desde las emociones, pero no solamente desde las emociones de la felicidad, no solamente desde las emociones de que venga y se sienta bien y a gusto en la clase, sino también desde las emociones que le permitan engancharse con su contexto,
esas emociones que también puedan generarles a ellos esa inquietud o ese deseo de hacer algo por su contexto. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Entonces, uno de los objetivos, entonces, de mi perspectiva para diseñar experiencias es que los estudiantes tengan la capacidad de identificar problemas. Cuando nosotros proponemos un problema, ellos lo resuelven. De cualquier manera llegan al resultado y lo hacen de la mejor manera posible. Pero que identifiquen los problemas y que propongan una solución, eso es lo relevante. Eso es hacia donde yo dirigía mis intereses. Yo les decía, vienen en un trayecto a la escuela, ¿cuáles son los problemas que observan? Ninguno, maestra, llegamos muy bien, llegamos a tiempo. Bueno, en su comunidad, en su colonia, ninguno, maestra, todo está muy bien, tenemos agua, necesidades básicas. No, bueno, a ver, no estamos identificando los problemas a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Y entonces, en ese sentido, también es muy relevante que nuestros estudiantes no solamente resuelvan problemas, sino que los identifiquen en su contexto, pero que se identifiquen como un actor clave o una pieza fundamental para poder incidir en ellos. Yo sé que muchos no se van a resolver, pero que incidan, que se sensibilicen, pero sobre todo que seamos conscientes de ellos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, tenemos estos retos como sociedad, pero también tenemos retos que están asociados a la cuarta revolución industrial y tecnológica, que también mejor conocida como la cuarta revolución industrial, en la que no me voy a detener, pero ustedes saben que hay un potencial para que nuestros estudiantes desarrollen emprendimientos en el área de tecnologías de la información y la comunicación. Muchos de los empleos que ellos tendrán son empleos que aún no se han desarrollado, no se han creado, y estos empleos están asociados a la evolución de la tecnología. Nuestros estudiantes van a pasar más tiempo que nosotros aprendiendo porque en la medida en la que haya evolución tecnológica, ellos van a tener que aprender. De ahí la relevancia de que nuestros estudiantes desarrollen la habilidad de aprender por cuenta propia y de mantener el aprendizaje durante el resto de su vida, no solamente en el aula, no solamente cuando esté el docente, sino de manera autónoma. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Además, tenemos por otra parte que los empleadores no encuentran el talento que requieren, pero ahora hablan de talento. ¿Qué características tiene ese talento que están buscando? Esas características están relacionadas además con las competencias del siglo XXI, que según el Foro Económico Mundial son las más relevantes para competir en el siglo XXI. Las vamos a ver más adelante para dejarlas muy claras y muy puntuales. Y como bien lo decían por ahí, tanto el director, representante de GETI, perdón, y como el director del SENAD, el subdirector también mencionó en algún momento, las estudiantes, mujeres, en media superior toman decisiones vocacionales asociadas a su género. Pero además de esta decisión vocacional asociada a su género, es una autopercepción de no ser suficientemente capaz, no importa el género. Nuestros estudiantes están eligiendo menos estas carreras. ¿De qué manera podemos incidir desde nuestras aulas para poder mejorar esta situación? Si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces, la educación desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 tienen objetivos muy claros para el crecimiento equitativo, inclusivo y sostenible de en términos globales. Entonces, número 1 dice promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Entonces, aquellas progresiones que nosotros hagamos a través de estos, digamos, conocimientos o conceptos centrales y transversales, ¿de qué manera les van a permitir continuar aprendiendo de ciertas áreas de manera independiente? Sugiere también que los estudiantes tengan la capacidad de resolver retos locales con impacto global. Pero no habla solamente de los estudiantes, no habla solamente de lo que ocurre en el aula, habla también de lo que ocurre a nivel, en términos generales, en la sociedad. Habla también de que en educación media superior, de manera muy particular, hay que desarrollar habilidades habilidades tecnológicas. Habla también de que habrá que desarrollar incluso las habilidades para crear su propio empleo. ¿Qué tan relevante están siendo mis contenidos o el diseño de mis experiencias para que los estudiantes se sientan con el autoconcepto de elegir una carrera, pero además de elegir una carrera, de tener esta capacidad de afrontar retos, proponer soluciones
y que incluso a través de estas competencias transversales puedan generar su propio empleo. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Ahora bien, una de las apuestas, no la única, pero una de las apuestas más grandes a nivel global, como también lo mencionaron, es el enfoque STEM. El enfoque STEM es una gran apuesta porque desarrolla, entre otras, habilidades que tienen que ver con el siglo XXI. Siguiente, por favor. Y este enfoque está centrado en la resolución de problemas para desarrollar estas habilidades del siglo XXI, que también se conocen como habilidades del futuro, y es una tendencia que tiene la intención de desarrollar de manera profunda el pensamiento científico, el pensamiento matemático con una orientación a la innovación. ¿Por qué tiene la intención de desarrollar de manera profunda el pensamiento científico? Porque precisamente de las personas que hacen ciencia, pareciera que esas personas que hacen ciencia nacieron para ello o pertenecen a cierto grupo o es algo tan difícil que yo no lo puedo lograr. Entonces, desarrollar el pensamiento científico y las habilidades que subyacen ese pensamiento científico les da a los estudiantes un autoconcepto de, ok, tal vez reprobé un examen de física, matemáticas, pero tengo la habilidad de poder dedicarme a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y las matemáticas. Ese autoconcepto de puedo aprender por cuenta propia y puedo mejorar. Por otra parte, desarrolla también de manera muy profunda el pensamiento matemático con un enfoque hacia la innovación y está asociado y no está alejado del desarrollo o la formación integral, porque converge mucho con reconocer la creatividad como una de las actividades para fomentar habilidades para solución de innovaciones, pero también fomenta la interacción con otras disciplinas. Pareciera que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están por un lado y por las humanidades por otro, y no es así. En realidad, las humanidades son parte de las ciencias, también se hace ciencia en las áreas humanas, y hay una integración profunda con la filosofía, con la ética y con otras áreas. Ustedes van a observar que hay diferentes acrónimos de STEM. STEM solo, STEM con A, o STEM más H, que significa humanidades, STEM más E, que significa emprendimiento, STEM más I, que significa innovación, en fin, todo dependerá del enfoque que se le quiera dar, o STEM más C, que tiene que ver con el desarrollo del carácter a través del enfoque STEM. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas habilidades que desarrolla este enfoque? ¿Cuáles son las habilidades que están consideradas según el Foro Económico Mundial como las más relevantes para competir en el siglo XXI y que coinciden con el talento que buscan los empleadores? Bueno, entre ellas está pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración. Lo que en términos globales se les conoce como 4C, pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración, e identificación de problemas. Estas habilidades se pueden desarrollar en cualquier asignatura, en cualquier nivel educativo. Y después, alfabetización de datos, alfabetización digital y de ciencias computacionales se pueden desarrollar si se tienen, por supuesto, los elementos, ¿no? Los dispositivos o el acceso a Internet. Pero aquí cabe destacar que conozco algunos docentes también de este subsistema que lo hacen sin recursos, ¿no? Nada más para dejarlo por aquí a la reflexión. A veces parecería que para desarrollar el enfoque STEM necesitamos cosas súper sofisticadas y no es así. Vamos a ver ahora algunas experiencias al respecto. Entonces, tenemos ahí las habilidades del siglo XXI, insisto, que además coinciden con el talento que buscan los empleadores. Si me ayudan con la siguiente. Y esto hace mucho sentido cuando vemos la misión y la visión que tenemos como sistema de GETI. En la misión de la DGETI es formar ciudadanos. No habla de pasar a estudiantes, no habla de reprobar estudiantes, habla de formar ciudadanos, que ellos a través de las habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollemos a partir de nuestros contenidos, de los contenidos mínimos o de los conceptos centrales y transversales, los estudiantes puedan participar, pero también menciona propiciar la sociedad del conocimiento. La pandemia dejó claro que habrá que tener pensamiento crítico para poder
tomar decisiones, para cuestionar la información que nos llega y, de alguna manera, esto que satisfaga las necesidades sociales y económicas del país. Entonces, está ligado a la formación integral, pero también a la parte de formación de recursos humanos. Y la visión es una formación integral, proporcionar formación integral, pertinente de acuerdo a la competitividad mundial. Entonces, como docente, en mi caso particular, como docente de ciencias experimentales, yo decía, ok, ¿y cuál es la competitividad global que se está requiriendo de mis estudiantes? ¿En qué entorno voy a hacer coincidir lo global con lo local? Pero además no solamente con las situaciones del contexto local, sino con las vocaciones de los espacios locales. Y a eso me refiero. En Querétaro, por ejemplo, es un área altamente industrializada. Pero estoy segura que Veracruz, Oaxaca, Mérida tendrán otras vocaciones locales, además de los problemas sociales que se tengan que enfrentar. Entonces, ¿de qué manera hacemos pertinente esta educación en función de ese entorno? Y finalmente, algo que en lo que se materializa todo esto es en la flexibilidad para satisfacer los intereses, aspiraciones y posibilidades de la comunidad. Entonces, ahí es cuando hace mucho sentido para mí el escuchar a los estudiantes. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles son sus objetivos, sus sueños o sus aspiraciones? Cuando hacemos presente eso, entonces deja de haber 50 estudiantes en mi aula y emergen 50 sueños, 50 aspiraciones, 50 objetivos, todos ellos diferentes, pero además con una historia de vida también diferente. En ese sentido, para mí ha sido fundamental que todo esto, de alguna manera, empata y nos lleva, la siguiente, por favor, y me lleva a mí, en el caso de ser maestra de ciencias experimentales, y que ahora además, asociado a la nueva escuela mexicana y al marco curricular común, a definir esta área de las ciencias experimentales como una actividad humana. Eso es fundamental. No es algo como que Einstein, Curie y otros científicos hicieron para que yo aprenda. No, es una actividad humana que podemos realizar todos y que además nos permite plantearnos preguntas. Y aquí voy a hacer un paréntesis grande, porque si esta actividad humana para estudiar y entender el mundo que nos rodea está cimentada en la observación y en el planteamiento de preguntas, yo los invito a que nos preguntemos lo siguiente, o a que reflexionemos sobre lo siguiente. En mi caso, cuando yo estaba dando clases, la que hacía las preguntas era yo, ¿no? Pero además las preguntas que yo hacía eran preguntas que se hacen hace 200 años para la biología, para la química, para la física, ¿no? La materia, qué sé yo, reacciones, la transformación de la energía en los procesos de vida, eran las mismas preguntas, pero las hacía yo. Y mis estudiantes, si acaso, algunos estudiantes que ya saben que siempre tenemos de esos muy buenos estudiantes, preguntan firmemente porque tienen ese autoconcepto de querer saber más o esa inquietud. Pero la mayor parte de mis estudiantes, no quiero hablar por todos, pero sí de los míos, la mayor parte de mis estudiantes se quedaban callados. Y al final de la clase, ¿entendieron? Sí, preguntas, no, examen cero. Y yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? Porque además yo como científica, o sea, yo quiero que todos sean científicos. Error, no todos quieren serlo. Pero el acceso a la ciencia es un derecho. Y como derecho, todos tenían que desarrollar el pensamiento científico. Pero entenderlo me llevó mucho tiempo. Me llevó tiempo ver a mis estudiantes aburridos, dormidos, ¿no? Había veces que los levantaba y le decía, Juan, párate para que no se me duerma más. En una ocasión recuerdo que un estudiante me dijo, maestra, me dejé ir a comprar mi torta para no formarme en el receso. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y en realidad, ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Dar la clase magistral. O sea, en esa clase magistral que no les interesaba a los estudiantes, que no les era atractiva, que no les llamaba la atención. Y a partir de ahí, pues por supuesto que me replanteé la forma en la que yo daba la clase. Y además, si vemos esto, en mi clase comencé a hacer algunas provocaciones. Llevar algunas provocaciones al aula, como imágenes como las que tienen aquí, a través del cual los estudiantes pudieran observar
una de las habilidades científicas básicas, la primera es la observación, pero que observaran desde todos sus sentidos y tuvieran la capacidad de describir de manera oral y escrita lo que estaban observando. Y créanme que es un reto para todos los que no tenemos desarrolladas estas habilidades. Sin embargo, se desarrollan. Después de que observan, que ellos se hagan preguntas sobre eso que están observando. En este caso, esta provocación es una imagen, pero la provocación podría ser una noticia, podría ser un video, podría ser algún comentario que ellos mismos tengan durante el día, asociado a mis contenidos, a cuáles son precisamente esos irrenunciables que yo en muchas ocasiones, quien me haya escuchado, que yo en muchas ocasiones menciono. Pensar en el estudiante, qué es lo que se va a llevar de mi asignatura, de mi clase, qué se va a llevar a partir del diseño de experiencias que yo haga al final del semestre. Entonces, pensando en esos contenidos mínimos o comunes que los estudiantes pudieran tener en mi clase, a partir de eso fue que dije, ok, pues hagámoslo de una manera diferente. Y entonces los estudiantes observan, los estudiantes hacen las preguntas, los estudiantes experimentan, de forma que profundicen en los procesos y en fenómenos naturales que les permita entender que la ciencia es lo que nos ocurre todos los días, es lo que nos rodea, la ciencia nos rodea. Yo los invito también a que exploremos si hay algo de lo que les rodee que no tenga que ver con la ciencia. Y entonces, de esa manera, comenzarlos a involucrar. ¿Si me ayudan con la siguiente, por favor? Entonces, esos conceptos básicos de la ciencia, es muy importante que yo los pudiera identificar. Y yo les menciono a algunos colegas que para mí también es importante traer esos contenidos básicos que sé que tienen que aprender sí o sí de mi clase, al final todos. Esos contenidos que de alguna manera son los conceptos centrales y me apoyo de conceptos transversales también para que desarrollen prácticas. Entonces, dentro de las progresiones de aprendizaje para el área de ciencias experimentales, la indagación parte de la curiosidad. Pero vean esta actividad humana que tiene que ver con cómo desarrollamos los contenidos. ¿Qué significa ser curioso? ¿Qué tienen en común los científicos? Vaya, si quisiéramos que nuestros estudiantes optaran por una vocación científica, ¿qué tienen en común los científicos? ¿Qué los caracteriza? Una de las características que algunos premios Nobel o personas destacadas con una trayectoria impresionante académica no señalan que son inteligentes, lo que señalan es que ellos han tenido curiosidad y que lo que les ha permitido mantenerse en esos senderos académicos es la curiosidad. Ahora, la curiosidad en términos generales en nuestra cultura, pensemos en la curiosidad. ¿Quién mató al gato? La curiosidad. En la escuela, los niños, a partir de la primaria hasta la secundaria, ¿quién hace las preguntas? ¿Qué estudiantes hacen las preguntas? O el que tiene un interés real y hace una pregunta profunda. Y en la mayor parte de los casos son aquellos estudiantes que además tienen temor por levantar la mano y pedir participación por la pregunta. Hacen su pregunta y, bueno, no pusiste atención, no hiciste la tarea, estabas distraído. Entonces, entendemos el juego durante la primaria, durante la secundaria, no hacer preguntas, aunque no entendamos, porque no hay un ambiente de confianza. La apreciación cultural que tenemos de la curiosidad es una apreciación o una connotación negativa. Sin embargo, las personas que se dedican a la ciencia, algunos premios Nobel, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, la curiosidad que le lleva a tomar un portaobjetos tirado en el suelo que fue tocado por una sustancia de metales pesados, lo llevó a colocar el portaobjetos en el microscopio, observarlo, hacerse preguntas sobre lo que estaba viendo, y eso lo llevó a desarrollar la teoría neuronal, lo que le valió el Premio Nobel de Física. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba ahora desarrollar en mis estudiantes? La curiosidad. Aquella capacidad de motivación intrínseca por hacer preguntas. Pero además, estas preguntas que los motiven a desafiarse a sí mismos.
Los estudiantes, de manera natural, no hacen preguntas porque creen que van a estar equivocados o porque creen que no lo hicieron bien o porque el maestro se va a enojar. Pero cuando generamos el ambiente apropiado, entonces, a través de prácticas científicas y a través de conceptos transversales que les permita conocer y comprender su mundo, entonces van a estar motivados para preguntar. Eso nos va a llevar entonces a aplicar su conocimiento en otras áreas sin temor a equivocarse, porque entonces a partir de este diseño de experiencias también es bien importante que los estudiantes observen el error como parte del aprendizaje también. Siguiente, por favor. Este nuevo progresión de aprendizaje que tenemos también nos apoya a que los estudiantes, a que nosotros generemos diseños para los estudiantes de forma activa, que se apropien del conocimiento y que además tiene sus bases en las teorías constructivistas. No quiere decir que yo me las saqué de algún lado, ¿no? Y que se me ocurrió, ¿no? O sea, es a través de la observación de otros compañeros, a través de experiencias de otros compañeros y revisando esta epistemología constructivista, ¿no? Piaget, Bourdieu, Vygotsky, entre otros. Entonces, estos conceptos centrales para mí eran importantes para que le hicieran sentido a los estudiantes, pero además que les permitan entender la vida de una manera diferente y generen un autoconcepto distinto para la toma de sus decisiones. Otro concepto importante también como docente, en mi caso, en su momento fue decir, bueno, ¿y qué está pasando en las ciencias? ¿A dónde quiero llegar con mis estudiantes o dónde pretendo colocar a mis estudiantes? ¿Qué hay más allá de mi aula, no? Me encontré con esta gráfica en la que menciona que el desempeño para las ciencias no se ha modificado desde 2006 a la fecha, ha tenido muy pocas modificaciones y que además está por abajo, casi 100 puntos, del promedio de los países de la OCDE. ¿Qué significan estas gráficas? De manera muy particular, cuando lo comparamos con otros países, pues resulta muy complicado, pero para mí fue un punto de referencia. ¿Dónde estaban mis estudiantes? Recuerden que la prueba PISA es una prueba que se les hace a estudiantes de 15 años para el desempeño de las ciencias. Y entonces, los resultados muestran que, siguiente por favor, que en el caso de los estudiantes, el 53% de nuestros estudiantes están en el nivel de desempeño número 2. ¿Pero qué significa el nivel número 2? ¿No? Vaya, si digo número 2, 3 o 4 en referencia o en relación a qué. Más del 50% de mis estudiantes estaban en el nivel de desempeño de las ciencias, que significa que el estudiante tiene el mínimo para desempeñarse adecuadamente en la sociedad contemporánea y pueda aspirar a hacer estudios superiores. El 50%. Va bien. Aspirar a hacer estudios superiores. Pero, digamos, ¿y el otro porcentaje dónde está? Bueno, cerca del 40% está por debajo del nivel 2. Y solamente 2 de cada 100 estudiantes están en el nivel de desempeño 5 y 6. Ahora, ¿qué significa estar en el nivel 5 o 6? Que los estudiantes tienen la capacidad de realizar actividades de alta complejidad cognitiva con potencial para ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito científico o en otros ámbitos. Yo me pregunté dónde quiero tener a mis estudiantes, por encima del nivel 2. Y si logro que no solamente 2 de cada 100, sino 3 o 4, sumar uno más, con esa capacidad cognitiva y con el potencial para ocupar posiciones de liderazgo, eso ya era importante y fundamental para mí. Siguiente, por favor. Además, asociado a esto, el 43% de los estudiantes que responden a esta prueba creen que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Entonces, tienen el autoconcepto de no soy suficientemente bueno y se autodescartan en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué es lo que tienen que saber nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes tienen que saber que el desarrollo científico y tecnológico de este país lo hacen personas como ustedes y como yo, como nuestros estudiantes, que se comprometen con un trayecto, que se comprometen con su proyecto académico, que son curiosos, que tienen pensamiento crítico. Pero y entonces, ¿cómo lograr ese match entre que los estudiantes no lo tienen y entre que
queremos que logren ciertas posiciones y que desarrollen ciertas habilidades. Lo primero es que sepan y las conozcan, pero que las conozcan desde el punto de vista humano. Las personas que están en la ciencia y en la tecnología desarrollando avances importantes en el país son hombres y mujeres con adversidades, con situaciones humanas y con rasgos de carácter que les ha permitido estar en estos espacios. Si me ayudan con la siguiente, ¿qué tienen en común estos científicos? Y es importante que mis estudiantes lo supieran. Número 1, son personas reales. Y número 2, son personas que resuelven problemas. Son personas que colaboran, que tienen creatividad, que tienen la capacidad de comunicación, que resuelven, que comparten. Y vean esta gráfica presentada en el Nature. Cuando les hacen la pregunta a los científicos que cuáles son los rasgos o los valores clave que se observan en ellos mismos y en sus compañeros, ellos mencionan que la honestidad, la curiosidad y la perseverancia son 3 de los principales valores que se observan en sí mismos, pero también que observan en sus compañeros. La honestidad, la curiosidad y la perseverancia se pueden desarrollar y lo desarrollamos también a través de actividades y prácticas STEM. Si me apoyan con lo siguiente, por favor. Entonces, si los conceptos son lo suficientemente profundos, van a permitir un aprendizaje continuo durante los años. Si los aprendizajes son significativos, van a permitir que los estudiantes se interesen más por las clases. Si los aprendizajes o las experiencias que diseñamos para ellos les interesan, se enganchan y están presentes con nosotros. Yo lo que sugiero, o por donde empiezo cuando hago un diseño, una progresión ahora con un enfoque STEM, es comenzar con el final en la mente. De mi clase, ¿qué se tiene que llevar el estudiante al final del semestre? ¿Qué cambio relativamente permanente quiero observar en mi estudiante al final de las clases? ¿Cómo lo puedo observar? ¿Es más sensible? ¿Toma mejores decisiones? ¿Es capaz de analizar? ¿Hace preguntas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? ¿Desarrolla propuestas de solución importantes? ¿De qué manera me gustaría observar al estudiante al final del semestre? Con eso en mente, ahora sí, tomo conceptos centrales, conceptos transversales y comienzo a diseñar hacia atrás. Antes, yo iniciaba con contenidos que iba distribuyendo durante las 16 semanas y terminaba haciendo cosas extrañas. Mis estudiantes, si bien aprendían, insisto, o sea, se aburrían y estas cosas, pero ahora con el final en mente y compartiéndolo con ellos, genero diferentes actividades de aprendizaje activo que incluyan los conceptos centrales para que sean tomados de manera frecuente con diferentes estrategias, estos conceptos transversales que les van a hacer mucho sentido en cada clase, en cada semana, en cada semestre y que además van a ser evaluados en cada parcial. En mi caso yo lo hago cada parcial. Y algo muy importante es que comencé a hacer estas progresiones de aprendizaje de manera colaborativa. Ya no las hacía sola. Algunos docentes del CEBET 118 donde trabajé van a recordar que me acercaba mucho a ellos y les decía qué podemos hacer juntos, de qué manera podemos integrar inglés, ¿no? De qué manera podemos integrar lectura y expresión oral y escrita, de qué manera podemos integrar la carrera técnica, porque también di clases en el componente profesional. Y entonces uso diferentes estrategias. Obviamente esas estrategias las voy colocando de manera diferente. ¿Qué tanta exposición quiero a mis estudiantes al pensamiento científico? ¿Qué tanta exposición quiero en mis estudiantes a la observación? ¿Qué tanta exposición quiero para que ellos hagan preguntas? ¿Qué tanta actividad necesito para que ellos planeen una actividad, pero que además darles chance de que se equivoquen, que esté yo ahí y que me consideren al miembro más importante de su equipo, no como una maestra, sino que sepan que estoy yo ahí para acompañarlos, para apoyarlos, para guiarlos, y que además este es un aprendizaje común, en el que en muchas ocasiones no soy la experta, pero que de alguna manera podemos incidir en que a través de otras alianzas puedan escuchar las propuestas de los estudiantes y puedan escuchar también especialistas de otras áreas, lo que de alguna manera da esta perspectiva de abrir el aula
abrir el aula a quién, a expertos que puedan aportar en estos contenidos, en estos conceptos transversales como líderes en estas áreas. Por supuesto que no soy líder ni soy especialista en todo, y entonces que vean también la parte humana de estas personas y vean los logros. Siguiente, por favor. Es bien importante que nosotros podamos también distinguir que dentro del enfoque STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas está basado en identificar, en investigar y en comprender problemas, pero que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas tienen rutas diferentes para resolver los problemas. Es decir, no puedo desarrollar ciencia por la misma ruta de la ingeniería y mucho menos por la ruta de la matemática. ¿Tienen cosas en común? Sí, pero cada una de ellas tiene su ruta para llegar al final a un producto, una solución, un servicio, una experiencia que pueda ser comunicada. Entonces, si se dan cuenta, dentro de una experiencia de diseño para desarrollar el pensamiento científico, van a converger algunas otras áreas como el pensamiento matemático, también puede converger el aprendizaje en proyectos para desarrollar algo de ingeniería y las matemáticas, evidentemente, para la comprensión, la interpretación, el análisis de datos que ellos estén evaluando. Es muy importante que identifiquemos que cada una de estas áreas de STEM tiene su ruta. Eso es fundamental. Ahora, ok, tiene su ruta. ¿Cuál es la ruta? Voy a hablarlo de manera muy general. Siguiente, por favor. Para desarrollar de manera profunda el pensamiento científico, utilizamos diferentes metodologías. Yo, en lo particular, uso dos de manera muy puntual, que es la indagación, que es la que utilizo casi el 100% de las veces, y la 5E. El objetivo es desarrollar habilidades científicas básicas. Esas habilidades científicas básicas, ¿cuáles son? Observar, explicar, preguntar, predecir, planear, experimentar, registrar, concluir, discutir, comunicar de manera oral y de manera escrita. Todos aquellos docentes que han participado de prototipos se van a dar cuenta que sus estudiantes desarrollan estas habilidades agregada a muchas otras que desarrollan. ¿Y cómo lo logro? Con elementos de bajo costo. Si bien el laboratorio tenía algunos elementos, algunas cosas, he encontrado que también durante la pandemia, que tuve que adaptarme a lo que había en la casa, se puede lograr con elementos de bajo costo y con provocaciones, con ideas poderosas, con fenómenos que le permitan interconectar diferentes áreas y que les permitan una comprensión distinta del mundo que les rodea. Siguiente, por favor. Si quisiéramos entender un poquito de la metodología de indagación, voy a tratar de explicar de una manera muy general ¿qué es lo que propone la metodología de indagación? La metodología de indagación propone que el estudiante haga una indagación libre después de pasar por diferentes niveles de la indagación. Ustedes pueden identificar una práctica tradicional. Está un tema, está la pregunta, los materiales, el procedimiento. Hay incluso tablitas, ¿no?, sobre los resultados y el estudiante nada más tiene que registrarlos y tiene que hacernos conclusiones, que en mi caso recuerdo que las conclusiones de mis estudiantes era, me gustó la práctica, yo, demonios, eso no es, ¿no? ¿Qué registraste? ¿Qué observaste? Entonces había mucha inconsistencia con lo que hacían. Cuando descubrí la metodología de indagación, pude observar que los diferentes niveles de indagación nos llevan a que el estudiante poco a poco demos la libertad al estudiante a través de retos. Nosotros proponemos el tema, proponemos la pregunta, proponemos los materiales y el estudiante propone el procedimiento. Por supuesto que los estudiantes generan sus propios resultados y hacen sus propias conclusiones asociadas a esa experiencia que ellos generan. En la indagación guiada, observen que el azul comienza a ser más presente solamente en las dos primeras áreas. La primera es en el tema, la segunda en la pregunta, pero ahora ellos pueden elegir el material, el procedimiento, registrar sus datos y hacer sus propias conclusiones. En la indagación libre, el estudiante incluso propone el tema de investigación. Entonces, la participación del estudiante hacia la indagación libre comienza a ser más importante y comienza a tener más valor lo que el estudiante pregunte, ¿no?
Usualmente en la práctica tradicional, los maestros ponemos la pregunta, los maestros decimos qué es lo que se tiene que hacer, casi es una receta de cocina. Pero en la indagación guiada y libre, el estudiante propone materiales, el estudiante propone el procedimiento y por supuesto que se va a equivocar. Muchas de las experiencias que diseño están intencionadas para que se equivoque, para que descubra que está registrando una variable y que una variable es la que controla y otra variable es la que va a obtener resultados, la que puede medir. Pero además, en la indagación estructurada, el estudiante comienza a plantearse preguntas de un fenómeno que él observa, que describe. Entonces, el estudiante lo vive la ciencia. Y desde mi particular punto de vista, yo siempre les digo, el día de hoy nos vamos a comportar tan científicos como podamos. Y entonces el autoconcepto, por supuesto, que del estudiante cambia, vive la ciencia, descubre que la ciencia es lo que nos rodea y entonces comienzan los momentos de wow, con razón, oiga maestra, y si hacemos esto, oiga, y si ponemos esto y aquello, hay oportunidad para ello. Siguiente, por favor. Cuando pensamos en cómo desarrollar esta habilidad ahora de la ingeniería, porque nuestros estudiantes también tienen esta apreciación de la ingeniería, entonces podemos pensar en otras metodologías. Este caso es metodología de indagación y 5 es para desarrollo de pensamiento científico. Pero si quiero desarrollar el pensamiento de ingeniería, ¿qué metodología utilizo? Una de ellas es el aprendizaje basado en retos, en problemas, en proyectos, en servicios. Y estas metodologías, siguiente por favor, estas metodologías nos ayudan a lograr el objetivo de que el estudiante realice diseños, desarrolle soluciones, productos, servicios, experiencias, de acuerdo a necesidades sociales, industriales o económicas. Entonces, le brindamos la posibilidad al estudiante de que enfrente un reto, de que enfrente un problema, de que construya un proyecto, y ahorita vamos a ver cuáles son las características cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos. Un reto puede ser breve, puede ser 5 sesiones, o puede ser un reto de 2 horas, ¿no? Un problema tendría que estar orientado a su contexto y un proyecto tendría que estar orientado no solamente a los contenidos que queremos que aprenda, para que ahí los muestre, tendría que estar asociado también a que demuestre habilidades y también a que construya soluciones. Esto le va a permitir al estudiante desarrollar otras capacidades que están asociadas ahora sí al pensamiento de ingeniería: entender, imaginar, diseñar, planear, construir, crear, probar, discutir, concluir, mejorar, comunicar de manera oral y escrita. En muchas ocasiones yo me he encontrado con ingenieros en el sector productivo y me dicen, es que yo sé cómo hacerlo, pero no sé escribir. Es que yo ya tengo la idea, solamente hace falta alguien que le escriba. No, caray, podemos hacerlo, lo pueden hacer ellos a partir de crear sus propias experiencias. Esto también, derivado de la pandemia, encontré que lo podemos hacer con recursos de bajo costo. Hay una tendencia global también a enseñar ingeniería con papel y podrán observar cuando vean algunos de los dispositivos, igual si están interesados en ellos. Yo hago diferentes dispositivos para construir algo alto, puentes, dispositivos que vuelen, no como los tradicionales aviones que conocemos. En fin, todo esto con elementos de bajo costo, otra vez papel, y pensar que estas propuestas se pueden desarrollar a partir de problemas reales para que los estudiantes también generen este autoconcepto, sobre todo las mujeres. En estudios que hemos realizado en media superior y en secundaria de manera más específica, podemos observar que cuando entregamos una propuesta, e incluso hay materiales para que construyan algo, para que diseñen algo o generen algún producto o servicio, las personas que están sobre los materiales construyendo son los hombres. Y las mujeres, de verdad, digo, no, qué lástima que no puse las fotos, pero las chicas, las mujeres están desde un lado. Por eso es que nosotros estamos muy interesados en que ahora las mujeres tengan también estas experiencias y tal vez en experiencias que sean exclusivas para las mujeres, porque cuando están participando con hombres no toman la posición de liderazgo.
porque tienen el constructo que, bueno, pues ellos lo hacen, ellos diseñan, yo escribo, yo redacto, ¿me explico? Entonces, también a partir de ciertas experiencias y de estos datos que nos encontramos es que hemos generado algunas experiencias para mujeres de manera muy particular, sobre todo para cerrar esta brecha que tenemos en la ingeniería y en la tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, cuando utilizamos el aprendizaje basado en retos en el servicio, es muy relevante identificar que el aprendizaje basado en proyectos está sucediendo desde hace mucho tiempo. Muchos de ustedes tienen gran experiencia con esto y se refiere a que los estudiantes, ellos diseñen, planifiquen y lleven a cabo un proyecto extendido en el tiempo, pero que esté acompañado por nosotros y que el resultado de ese proyecto, fíjense bien, dice el resultado del proyecto, no dice el producto. El resultado del proyecto sea usado para una exhibición o presentación pública de un producto, servicio o solución. Pero también observar que no dice que sea presentado al maestro. No dice que sea presentado a la maestra. Es una exhibición pública con una audiencia real y específica. Que no sea yo, que no sea el maestro, porque en muchas ocasiones sucede que, maestra, ¿así? Maestra, ¿así ya está bien? ¿Así lo quiere? No. Es el resultado de una solución que tú propones extendida en el tiempo y que yo voy acompañando y que no hay necesidad de que me digas así, maestra. Y de alguna manera que podamos ir aprovechando espacios con los estudiantes para que construyan las experiencias. Siguiente, por favor. El aprendizaje basado en proyectos tiene 4 fases: el lanzamiento del proyecto, la construcción, el desarrollo de los productos y la presentación final de la experiencia. Siguiente, por favor. Cada uno de ellos tiene distintos momentos de evaluación. En muchas ocasiones también pensamos que, ok, un proyecto, aquí está lo que vas a entregar del proyecto y lo tienes que entregar el 24 de junio. Y el estudiante comienza a hacerlo el 20, ¿no? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos debe de tener estas 4 etapas, pero también debe de construir el conocimiento que se requiere. Deben los estudiantes buscar información, estar apoyados otra vez de académicos, especialistas. Siguiente, por favor. Y debe de haber distintos momentos para reflexionar cómo vamos avanzando. Debe de haber un momento para el diseño de la solución del producto, el servicio, la propuesta. Nuevamente, evaluaciones para que puedan seguir. ¿Van bien? ¿Necesitan un apoyo adicional? ¿Necesitan más apoyo mío? Y es muy importante señalar que el aprendizaje basado en proyectos parte de los intereses y necesidades de los estudiantes para que al final el estudiante pueda tener esta demostración auténtica de aprendizaje profundo de estos conceptos centrales o transversales que queremos. Recuerdan que yo les decía que hay que empezar con el final en la mente. Este proyecto en cada momento, ¿de qué manera va a incidir para que el estudiante logre tener este cambio relativamente permanente? Siguiente, por favor. No sé si están compartiendo porque yo ya no lo veo, pero sigo aún sin la presentación. Otra cuestión importante también es la orientación a la innovación y cómo logramos que los estudiantes logren innovación. En muchas ocasiones los estudiantes también piensan que no son creativos, que eso está reservado también para ciertas personas y que el arte no es para ellos y como que lo relacionan específicamente con esas cosas. Y de hecho, en el STEM hay un fenómeno que se le describe el fenómeno arcoíris, y pareciera que ante una solución, ponle colorcitos, ponle lucecitas y ya es arte, integramos el arte, cuando el arte en realidad es interpelar, es cuestionar, es generar conocimiento o cuestionamiento en el otro. Sin embargo, la innovación también es una habilidad que se puede desarrollar. ¿Y qué metodología utilizamos para desarrollar esa habilidad? El Design Thinking. Utilizamos el Design Thinking orientado a las soluciones en el marco del medio ambiente. En un estadio previo, las soluciones están orientadas al cliente. En el estadio superior, o lo que se busca ahora, es que no solamente estén orientados al cliente, sino al medio ambiente, con este enfoque de sostenibilidad. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces, yo encontré también, además, no estoy segura de que se estén compartiendo, pero ustedes me dicen. Y si no, voy a seguir con el discurso. Encontré se ve, también, Diana, sí se ve la presentación, ¿eh? Ahorita estás en la diapositiva de marco teórico. Genial, estupendo. Pero sí se está viendo, Diana. Y la otra cosa que te quería preguntar, ¿sí abriste tu cámara? ¿O tuviste problema con la cámara? Sí, la abrí.
Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. te seguimos escuchando, te seguimos escuchando y Genial. estás en la diapositiva de marco teórico. Vamos bien. Sí, Ya casi voy a no te terminar. apures, no te apures, creo que empezamos muy bien. Fue Ok, una decisión muy acertada, adelantar un poquito tu conferencia por la cuestión del simulacro, ¿no? Pero genial, genial. vamos bien, no te preocupes, Vamos, tómate tu tiempo, vamos bien. estupendo. Entonces Sí, encontré también en un apartado teórico que señalaba que los adolescentes con alta curiosidad tienen un sentido de propósito en la vida y niveles más altos de satisfacción. Y que este propósito en la vida y la satisfacción los ayudaba a prosperar en la escuela y en la sociedad. Y dije, bueno, ¿qué más puedo pedir y qué más puedo yo tener como base para desarrollar la curiosidad con mis estudiantes? Siguiente, por favor. Así es de que yo me pregunté, ¿de qué manera puedo desarrollar la curiosidad en mis estudiantes? Y aquí es algo muy importante también para mencionar, es que ya decían que el enfoque STEM es para transformar no solamente el aula, sino el contexto. Esta experiencia que les voy a contar es del club de ciencias que yo tengo, que recuerdo que en algún momento Graciela Rojas, cuando vino a visitarme, me dice, oye, qué padre está esto de tu club. Pero bueno, no solamente ciencia, también desarrollan tecnología, ingeniería y matemáticas. Y yo, claro que sí. Me dice, bueno, ¿y por qué no cambias el concepto a club STEM? Tiene mucho sentido porque en realidad los estudiantes utilizan elementos de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas y de la ingeniería para desarrollar una propuesta o solución. Así es de que me interesé ahora de ver cómo un programa STEM desarrolla la curiosidad. Bueno, sí, ya estaba viendo yo que la curiosidad tenía un impacto importante y además estudios previos también muestran que tiene un impacto sobre el aprendizaje. Hice esta propuesta de la que les voy a platicar. Siguiente, por favor. Esta es una intervención dentro del Club STEM a través de retos, desafíos y experiencias. Tiene una duración de 10 semanas, una vez cada semana, aproximadamente 2 horas. Y tenía 2 grupos. Al final hice una evaluación en la semana 10 del grupo al que yo le di el taller STEM con enfoque en la curiosidad y un grupo al que no le di, no le di nada de clase. Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos durante estas sesiones? En las 3 primeras sesiones desarrollo pensamiento científico, pero además lo asocio a charlas tipo TED, a historias de premios Nobel, para que ellos identifiquen la curiosidad en las otras personas, que puedan explicar qué es la curiosidad, cómo se ve una persona curiosa, qué características tiene una persona curiosa y que puedan reflexionar sobre la importancia de ser curiosos en mi materia, pero también en su vida. Las siguientes 3 sesiones desarrollamos el pensamiento de ingeniería. Ahí está una imagen donde les muestro que utilizo ingeniería de papel. Este es un dispositivo, un helicóptero, pero también hacemos puentes, hacemos construcciones de edificios, hacemos dispositivos para que vuelen. Y la idea es que a través de esto también le permitamos al estudiante hacer sus propias preguntas, con ciertos dilemas, con ciertos ejemplos, con algunos debates que tenemos respecto a, vamos a construir un puente, pero imaginemos que lo vamos a construir para una comunidad. Imaginemos que una comunidad, después de un fenómeno natural, ya no tiene puente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué tenemos que cuidar del contexto? Entonces, esos ejemplos, dilemas o debates los lleva a ellos a generar más preguntas. Maestra, y entonces comienza el círculo virtuoso de las preguntas. Entonces, maestra, ¿cómo está el contexto? Maestra, ¿y cómo está el medio ambiente? Maestra, ¿y los materiales? Maestra, y entonces ellos comienzan a hacer las preguntas. En las últimas 4 sesiones, entonces, fomentamos y pretendemos que tengan una práctica sobre el planteamiento de preguntas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible, pero además invitamos a científicos, no para que les hablen de cosas técnicas, sino para que les hablen de su propia vida, de las adversidades y sobre todo que les hablen de estas características o rasgos del carácter que les ha permitido llegar a estas posiciones de liderazgo. Y por supuesto que al final lo que pretendemos es que tenga como este florecimiento de la virtud y que se hagan esas preguntas profundas y que las muestren a otras personas y que se comporten como científicos, como ingenieros, como innovadores y como creadores. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Siguiente, por favor. Utilicé 2 instrumentos de evaluación. Una, encuesta de autopercepción de los estudiantes para los estudiantes, que sí fue al inicio y fue al final. Y después utilicé un instrumento para evaluar la curiosidad y la exploración. Este instrumento lo utilicé en la semana 10, me apoyó una compañera
Cintia, a quien le mando muchos saludos también de Oncebetis en Oaxaca. Y estos son los resultados que obtuvimos. Siguiente, por favor. La autopercepción del estudiante sobre si este curso, este taller, esta intervención, les servía a ellos para conocer y desarrollar habilidades en STEM, menciona que sí. Muchos de ellos señalan que al inicio el 10% son deficientes y después de la intervención no hay ninguno deficiente. En el caso de muy bueno, hay solamente 14% y al final hay 30%. En fin, no les comento más de la gráfica es muy clara. Entre excelente, satisfactorio y muy bueno está el 90% de los estudiantes. Después, ¿cómo contribuye el curso para desarrollar estos conocimientos y habilidades STEM? Porque cualquier otra materia puede contribuir, cualquier otra actividad que hagan en la familia y en la sociedad puede contribuir. ¿Pero qué es lo que ellos opinan? El 53% opina que este curso contribuye de manera excelente para desarrollar conocimientos y habilidades STEM. Siguiente, por favor. Ahora, cuando les preguntamos a ellos, y perdón, esta era una imagen que tenía interacción y no la va a tener, pero espero que se pueda apreciar. Cuando yo les pregunto a ellos, en escala del 1 al 10, ¿qué tan curioso podrías llegar a ser? El grupo control dice 7.3, bueno, el resultado del promedio es 7.13, y el grupo con intervención 8.23. Eso es un punto y diríamos, bueno, no se modifica tanto, pero la escala en la que inicia el grupo control empieza en el 1, 3 y 5. La escala en la que inicia el grupo de intervención inicia en el 5, 6, 7, 8. Hay muy pocos que se consideran 9 o 10. ¿A qué se debe? No lo sé. Tal vez ellos mismos tienen más rigor respecto a cómo se perciben o cómo perciben la virtud de la curiosidad. Al grupo control le pregunté qué características tienen las personas curiosas y coinciden muchos en el interés por aprender nuevas cosas, pero llama mi atención que algunos de ellos mencionan intriga, otros de ellos inquieta, llaman la atención, otros por ahí chismosos, hiperactivos, es decir, esta connotación negativa que tenemos culturalmente. Y cuando les preguntamos al grupo control después de la intervención cuáles son las características de una persona, vean que lo que predomina, perdón, no lo pueden ver, pero les digo, lo que predomina es el amor por aprender, hacerse preguntas, hacerse respuestas, el interés por lo novedoso, interés por aprender, amor por aprender, aprendizaje profundo, sin límites. Y por ahí alguno decía inventor. Vean como una intervención de 10 días donde favorecemos que pregunten, provocamos, generamos el ambiente y el espacio, los estudiantes tienen un autoconcepto distinto. Siguiente, por favor. Ahora, el instrumento que nos dice. El instrumento de evaluación nos dice que los estudiantes se muestran más curiosos, más motivados por hacer preguntas, más interesados en buscar por cuenta propia información sobre STEM, porque además este es un inventario para STEM específicamente, para descubrir la curiosidad en áreas STEM. Fíjense, la gráfica muestra que hay áreas en las que no hay tanta diferencia. ¿Cuáles son esas áreas? En las que hay una búsqueda. ¿Qué significa eso? Que habrá que hacer más actividades con mayor extensión de tiempo, no lo sé, pero hay algunos espacios donde la búsqueda intrínseca no se da. Siguiente, por favor. El resultado de esta intervención son estos carteles científicos donde los estudiantes de alguna manera hicieron ya una propuesta para una solución real. Siguiente, por favor. Y las conclusiones de esta pequeña intervención que tuvimos es que mejoran los resultados de la curiosidad, contribuye a desarrollar las habilidades STEM, están más interesados, más motivados, les gustan más las clases, no solamente el taller, sino sus otras clases. Ante la plática con mis compañeros que a mí me dicen, oye, los estudiantes han cambiado, asisten más a clases, se sienten más interesados, hay una diferencia con los estudiantes que no asisten. En términos generales, aceptan y muestran gusto por situaciones STEM. Mejoran la complejidad de su lenguaje, ustedes lo vieron, y estas son imágenes donde ellos se están exponiendo. Y recuerdan que la audiencia no es el maestro, en este caso la audiencia fue la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Mencionar que este es un proyecto que hice en colaboración con docentes de DGETI de Querétaro, en apoyo con la licenciada Julieta, y que hemos tenido unos resultados muy importantes que ahora les voy a comentar qué es lo que ha sucedido con estos chicos. Siguiente, por favor.
Hay 3 propuestas que se han generado derivado de este enfoque. Una de las propuestas, siguiente por favor, una de las propuestas es una propuesta de la que me siento muy orgullosa de ser parte y que además agradezco a todas mis compañeras, es la colectiva Mujeres STEAM de GETI. Está conformada por mujeres de educación media superior de GETI, CEBETIS, CETIS y algunas otras subsistemas, en el cual compartimos, siguiente por favor, prácticas, convocatorias en las que sus estudiantes puedan participar. Valoramos a las mujeres a través de un reconocimiento a todas las mujeres docentes que hacen y transforman la educación. Hacemos algunas entrevistas a estudiantes especialistas en el área de ciencias. El día sábado hay contenido para que si queremos conocer más del enfoque, si queremos reflexionar sobre el enfoque, hay contenido que pueden ustedes observar y hay docentes muy valiosas participando en este proyecto. Siguiente, por favor. Recuerdan que la nueva escuela nos dice que no solamente tengamos un impacto en nosotros, sino también en la sociedad. Bueno, los estudiantes egresados del club de STEM han hecho algunas actividades, han creado material. La siguiente, por favor. Han creado material propio, genuino, original, para que más niños y niñas se acerquen a la ciencia. De manera muy particular, hemos hecho un club STEM con una intervención más corta, pero además con una intervención que tiene que ver con el tema virtual y en colaboración con universidades, que eso es muy importante y que también lo logramos con apoyo de GETI Querétaro. Hemos creado un club que tiene la integración de la media superior con la superior para cruzar trayecto y para que los estudiantes tengan aspiraciones, que conozcan las nuevas carreras, pero además que no le teman, ¿no? Y que tengan la aspiración de completar sus estudios. Otra de las actividades que hemos hecho son congresos dirigidos a divulgadores, docentes, estudiantes, pero también a las familias. Hay que considerar que un actor importante en esto también son los padres de familia, para que ellos también visualicen hasta dónde pueden llegar sus estudiantes. Es muy importante también estas actividades y se generó también ahí con apoyo de estos estudiantes. Siguiente, por favor. Cuando participan en un club de ciencias, nuestros estudiantes, y los escuchamos, porque todo esto es, maestra, ¿y qué tal si? Maestra, ¿y qué le parece si hacemos esto? Maestra, ¿y? Entonces, yo solamente me he encargado de darles apoyo, continuidad a mis estudiantes, a egresados. Estoy muy orgullosa también de Martín, algunos otros egresados, que ahora tienen iniciativas propias también de colaboración con universidades para desarrollar talento. Digamos, son semilleros de innovadores y que ahora están siendo apoyados por universidades estatales en el estado, también con un proyecto, pero este es un proyecto ya de creación de prototipos o soluciones más extenso en el tiempo. Son 16 semanas en las que los estudiantes universitarios interactúan con estudiantes de media superior, colaboran con docentes investigadores de las universidades para poder hacer un trayecto, ¿no? Que ellos identifiquen por dónde ir. A veces el tema tiene que ver con la cuestión de no sé cómo se hace la ciencia, cuál es el trayecto de la ciencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo los invito a que pensemos cómo luciría una escuela STEM. Ya podríamos identificar cómo luce un aula, cómo luce un club STEM, pero ¿y cómo luciría una escuela STEM? Desde la parte de docentes, colaborar más allá del aula, la evaluación, cómo sería, estos grupos de liderazgo, la cultura inclusiva con perspectiva de género, el nivel de cooperación que deberíamos de tener los docentes y, por supuesto, la infraestructura que deberíamos de tener. Siguiente, por favor. Así es de que coincido mucho con esta frase de Movimiento STEM, en la cual pretendemos STEM para todos y todas sin dejar nadie atrás. Siguiente, por favor. Quiero terminar mencionándoles que para mí ha sido muy importante mi participación en la convocatoria de Movimiento STEM. Yo invito a que todos ustedes se postulen. Yo estoy segura que hay muchos docentes haciendo cosas extraordinarias en GETI, en todo el país, que necesitan ser visibilizadas. Intégrense, reconozcamos el potencial que tenemos como docentes. Yo en realidad nunca imaginé que tuviera el potencial de transformar trayectorias de mis estudiantes, y mucho menos de transformar el entorno de mi aula, de mi plantel y de mi comunidad. Hagámoslo en colaboración. En México habemos, siguiente por favor, en México habemos más de 2 millones de docentes.
No estamos solos, hagámoslo en conjunto, hagámoslo en colaboración. Si pretendemos que nuestros estudiantes desarrollen pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración, yo invito a que nosotros desarrollemos esas habilidades también. Estos 3 años de verdad han cambiado mi vida de una manera impresionante. Estoy muy agradecida con mis estudiantes, con los padres de familia, con los colegas y autoridades que me han apoyado. Perdón, pero esto me pone muy sensible. Ya pasó. Agradezco infinitamente también a todas las autoridades que confían y que han sido parte de estos proyectos, a todos mis compañeros también. Y última, por favor, y los invito a que sigan las redes de Movimiento STEM, apliquen a la convocatoria y estamos a un clic de distancia, dice el doctor Luna, que ya lo veo por aquí. Cualquier cosa, estoy aquí para apoyarlos, por supuesto, y para seguir creando y transformando la educación juntos. Yo dejo por aquí mi participación. Muchas gracias, Diana. Como siempre, nos motivas mucho, eres un ejemplo, algo que ejemplar, ¿no? A seguir. Y mira, bueno, pues ya estamos por concluir, ya tenemos el tiempo muy limitado, entonces les pedía aquí a nuestro amable auditorio que si tenían algunas preguntas para hacerte, que fuera algo breve, ¿no? Vamos a tomar 3 de esas preguntas para que les puedas dar contestación. Y quiero comentar, fíjate, aquí hubo un comentario de la maestra Carmen Aguilar Vargas, ¿no? Que ella nos comparte aquí en el chat un comentario como un punto de reflexión, que dice que nos invita a que reflexionemos en este punto. Las habilidades del siglo XXI, las habilidades docentes me refiero, las habilidades docentes del siglo XXI son un reto para nuestra práctica docente. Se requiere de compromiso y ética profesional y personal para trabajar dichas habilidades y ser actor activo, eficaz y pertinente en el contexto digital educativo, ya globalizado. Bueno, yo nada más, no nada más digital, sino ya vieron todos los ámbitos del conocimiento en el cual tenemos que involucrar y contextualizar todo lo que vivimos, ¿no? Día con día en nuestras diferentes comunidades. Entonces, sí, los invito también a que hagamos esta reflexión junto con todo lo que nos ha platicado ahorita la doctora Diana, que es sumamente interesante, ¿no? Tenemos que adquirir esas nuevas habilidades del siglo XXI, es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de enseñanza hacia nuestros alumnos. Tenemos que darles una formación más integral, pensando, como yo les decía, darles competencias para la vida, ¿no? Para que sepan ellos enfrentar cualquier reto que se les presente. Ok, vamos a brevemente a contestar unas preguntas, Diana, que te hacen aquí nuestros estimados docentes, nuestros estimados colegas aquí. Mira, me dice una muy, muy interesante, mira. Dice, bueno, hay una profesora, Elizabeth Aguirre, que dice, ¿cómo puedo hacerle para participar en este movimiento de STEM? Ay, Elizabeth, muchas gracias. Antes, coincido con que como docentes necesitamos la ética para poder desarrollarnos profesionalmente. Por supuesto, necesitamos acompañamiento, pero coincido contigo 100%. Nosotros somos docentes por lo que somos, no por la profesión que somos. Y con lo que somos enseñamos en el aula. Si nos apasiona la ciencia, los estudiantes van a aprender eso también de la ciencia, no solamente los contenidos. Ahora, contestando a Elizabeth, nos puedes buscar en redes sociales como Mujeres STEAM de Getty, escríbenos por un mensajito privado y estamos en contacto contigo. Eso es tan sencillo como eso. Ok, la segunda pregunta que nos la hace permíteme, Yolanda Salazar, que si es posible que les puedas dar 3 consejos breves para los docentes interesados que desean hacer cambios en su práctica docente. Yolanda, yo no estaría segura si puedo darte los 3 mejores consejos, pero voy a intentarlo. El primero es escuchar a los estudiantes, o sea, reconocer lo que está sucediendo en el aula. Yo tenía que reconocer que mi clase no les interesaba, pero además también tenía que reconocer que hay estudiantes con diferentes capacidades, talentos o intereses. Reconocer lo que hay en el aula, ¿no? O sea, no podemos esperar a que lleguen estudiantes súper atentos, súper estudiosos, no, esa es nuestra realidad, reconocer lo que hay, número 1. Número 2, asumir retos. Ahora estamos en un periodo de transición en la educación, que muchas de las propuestas que nosotros hacemos, si están orientados a los objetivos, a la misión, visión y a los contenidos de nuestras progresiones, se van a dar cuenta que es simplemente verlo con una perspectiva diferente.
arriesgarnos también en la educación es un paso importante. Yo a veces decía, ¿y si esto no funciona? Y sí, hubo muchas cosas que no me funcionaron, que dije, no, esto ya no más, ¿no? Pero descubres las cosas que sí funcionan y en ese descubrir evalúas, mejoras y entonces con pasos firmes vas avanzando. Y el final no es un consejo, más bien es algo que sí me gustaría. No, las cosas no cambian de un día para otro. Uno no se hace hábil en esto de un día para otro, es un trabajo de largo aliento, pero no se desesperen, es un trabajo de largo aliento para nosotros, para aprenderlo nosotros y para aprenderlo junto con los estudiantes también. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, pues ya en conclusión ya tenemos el tiempo encima, ya no nos podemos extender más. Entonces, en nombre de todos los aquí presentes, Diana, te quiero agradecer esta valiosa contribución como conferencista en este primer simposio internacional STEM para todos nuestros colegas aquí presentes, los profesores, docentes de educación media superior. Esta participación tuya ha sido muy fundamental y enriquecedora, ¿no? Para todos para el conocimiento y las habilidades que todos los aquí presentes debemos de desarrollar. Entonces, te muestro, mira, tu constancia que de forma simbólica te estoy entregando, te estamos entregando en nombre del comité organizador y todos los aquí presentes. Un aplauso para la doctora Diana por su participación como ponente en la conferencia magistral titulada Enfoque STEM en la educación media superior. Pues nuevamente te damos las gracias, Diana, y también aprovecho para agradecerles a nuestro distinguido auditorio, ¿no? Por su presencia. Y también hacerles la invitación, se les recuerda que el siguiente evento del simposio para el día de hoy es el panel de expertos, titulado Progresiones del marco curricular común de la educación media superior bajo el enfoque STEM. También ustedes saben, todos los colegas ahorita docentes, sabemos que tenemos en puerta lo del marco curricular común, entonces este panel va a ser muy interesante, se les van a dar ideas de cómo desarrollar la planeación de las progresiones académicas. Entonces es muy importante. A las 11 empezará, bueno, por el tema del simulacro nacional, les pido un poco de su paciencia, tal vez empecemos 11:15, 11:20, por ahí así, ¿no? Más o menos. Entonces, pues muchas gracias, Diana, muchas gracias, amable auditorio, y estamos listos pues, para lo que sigue. Nos seguimos viendo ahorita aquí en el siguiente evento. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a todos. Y que les vaya muy bien en el simulacro ahorita. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias.